buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en otra transmisión de Mi Pyme Sustentable. Mi nombre es Israel Wilchis. Ya nos hemos visto en algunas otras transmisiones. Soy director de gestión sustentable de la empresa Diestra. Asimismo, soy coordinador del centro evaluador. Y justamente vamos a hablar de este tema de la certificación oficial en México. Hemos recibido algunas preguntas, algunas dudas. Entonces vamos a explicar de manera amplia de qué trata este tema, cómo es que ustedes pueden certificarse. Vamos a también proponerles la manera en que se pueden certificar ya a nivel México, es decir, vamos a salir de la Ciudad de México a algunas jornadas de certificación, les vamos a mostrar qué estándares tenemos para certificar y cómo realizaríamos estas jornadas. De antemano, en la descripción del video van a encontrar un formulario de registro, ahí pueden solicitar la información necesaria para el tema que ustedes requieran. Pues miren, en lo personal yo tengo 14 años en este tema de las certificaciones, he trabajado para centros evaluadores y en particular con Adiestra tenemos ya 13 años trabajando en el modelo de competencias laborales. Somos un centro evaluador acreditado por el Consejo de Normalización. Ahorita voy a explicar un poquito más adelante de qué trata todo esto. Y también, si gustan, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas aquí en la transmisión en vivo para contestarlas en este momento. O si no, pueden dejarnos un mensaje en la página aquí de Facebook. Como les habíamos comentado, del lado izquierdo abajo van a encontrar, esto tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. Como ustedes saben, nosotros hemos ya trabajado este tema de la Agenda 2030 prácticamente desde hace un año igual. Entonces tenemos toda la referencia para llevarlo a cabo y todos nuestros servicios siempre son enfocados a esta gestión sustentable. Pues bien, vamos a comenzar. Como les había comentado, esta cuestión de la certificación oficial en México es simple y sencillamente por el conocer. No hay otro instituto o alguna entidad que certifique, solamente el conocer. Ahorita vamos a ver por qué. Como les decía, nosotros estamos acreditados con ellos, somos un centro de evaluación. Ya más o menos algunas personas conocen el logo de la red Conocer, de los prestadores de servicio. Y los que no lo conozcan, pues ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pues bien, para darles un antecedente de qué trata este modelo, que ya cumplió 25 años justamente este año, vamos a darles un contexto, ¿no? Hay gente que se certifica, incluso hay prestadores de servicio que no conocen esta historia del conocer tal cual y del modelo de competencias. Aquí les pongo este mapa porque surgió de la necesidad de la firma del Tratado de Libre Comercio, pero del 94. Para esto, esta firma del tratado exigía que los trabajadores, en este caso en México, para que no nos viéramos afectados, tenían que estar mejor preparados, teníamos que estar mejor capacitados para poder laborar en empresas de orden internacional, ¿no? En este caso que eran de Canadá y Estados Unidos. Para esto se creó en el 93, digo, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio comenzaron en el 92. En el 93 se hizo este proyecto para la modernización de la educación técnica y la capacitación. Aquí les puedo dar un dato. Resulta que a estas alturas, en el 2020, hay oficios, incluso a nivel técnico, que pueden recibir mayor remuneración, incluso que una persona que tiene alguna pues, carrera profesional, por ejemplo. Entonces, por eso es la importancia de este proyecto que en su momento inició, y hay mucha gente que se dedica a esto, reitero, por la cuestión técnica, incluso hay instituciones que se dedican exclusivamente a esto. Entonces, en el 93 se pensó en este proyecto para modernizar, como dicen, ¿no? la educación y la capacitación. Para esto, ya en el 94 que se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues ya teníamos un antecedente de cómo iba a funcionar este modelo de competencias. Eh, Ahorita que revisemos un estándar, les voy a mostrar el catálogo bueno, catálogo industrial de América del Norte, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, se hizo este proyecto con base en el Tratado de Libre Comercio, se inició el Tratado de Libre Comercio y ya en el 95 fue creado el CONOCER, ¿no? Que muchos ya lo conocen, es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Aquí hay que corregir a algunas personas que le dicen la conocer, ¿no? No es la conocer, es el conocer, porque no es una comisión, es un consejo.
y surgió como un fideicomiso, ya más o menos, les voy a platicar un poquito más adelante de qué trata todo esto. Entonces, en el 95 empezó el Conocer, empezó este modelo de competencias basado en el proyecto de modernización. eh, Se hicieron estándares, bueno, mejor dicho, se hicieron normas técnicas de competencia laboral, que ya son la parte pasada de estos estándares. Ahorita vamos a explicar por qué. Y conforme fue avanzando el tiempo, el Conocer ha sufrido transformaciones. Muchas de ellas bueno, la más importante incluso fue en 2005, que ya entró el Proforcom, el famoso Proforcom, porque el proyecto de modernización terminó en el 2004. Ya en el 2005 sustituye a este programa de modernización, el Proforcom entra como el programa de formación de recursos humanos basados en competencias. Incluso el Conocer sufrió un cambio muy importante ahí, incluso fue el presidente Vicente Fox el que hizo esta propuesta de cambio. Entonces el Conocer se extinguió en su momento y volvió a renacer para ya en este modelo nuevo. Incluso hay un dato, el Proforcom está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ha tenido varias etapas. La siguiente etapa en la que estamos ahorita concluye en el 2021. Esperemos que todavía siga este apoyo a este modelo de competencias. Ya sabemos que es un fideicomiso el Conocer, que ahorita el gobierno está revisando todos los fideicomisos públicos. Afortunadamente este fideicomiso tiene estructura orgánica, por lo cual es difícil que desaparezca. Afortunadamente hemos trabajado, yo creo, de manera correcta todos los que formamos parte de este modelo para que no suceda esta situación. Pero entonces, ese es el contexto. Entonces ya tenemos 25 años de existencia en Conocer, tenemos 25 años de este modelo de competencias y recuerden esta parte del Tratado de Libre Comercio porque se los voy a mencionar un poquito más adelante. Para esto tenemos la red de prestadores de servicios. Si quieren conocer más, esta información es pública. Pueden meterse a la página del Conocer, que es www.conocer.gov.mx. Ahí van a encontrar, entre otras cosas, los 1,259 estándares que hay al día de hoy. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se encuentran que les dicen, me quiero certificar en el S0217, bueno, se le dio ese número consecutivo. Entonces, es el número 217 de 1,259. Entonces, vamos a encontrar el S1110, el S0081, el S0076, y ojo, aquí es S0, no es ECO, ¿no? Como algunos comentan, algunos dicen, no es ECO, es S de estándar de competencia. Entonces, uno de los más famosos es el S0217, que conocen yo creo que la mayoría. Y como les comentaba, en un principio el Conocer tenía normas técnicas de competencia laboral. Entonces mucha gente se quedó con esta idea de que seguían siendo normas, pero con estos cambios que hubo en el Conocer, dejaron de ser normas técnicas y empezaron a ser estándares de competencia. Desde su inicio de normas, fue evolucionando, fueron incluso teniendo varios cambios estas normas hasta convertirse en estándares. Entonces ya desde la creación de estos estándares, empezaron con el 1 hasta el 1259 y están divididos en 29 sectores productivos. ¿Cuáles son estos sectores productivos? Son muchos. Es seguridad, turismo, salud. Pueden encontrarse muchos. Entonces, ¿quieren saber un poquito más de esto? Pueden meterse al Conocer sin ningún problema. De todos modos, si quieren, saben que aquí los apoyamos y si tienen duda de alguno en específico, los podemos apoyar. Ahorita más adelante les voy a decir los 25 estándares que tenemos disponibles para que se puedan capacitar, evaluar y certificar. Entonces, esto de manera general lo que tenemos, incluso de estos 1,259 estándares, hay algunos que se están haciendo. Nosotros en la diestra estamos participando en la elaboración de uno en particular, que es el de consultoría ambiental. Y esperemos que se pueda ya sacar el estándar para publicarse en este mismo año o a principios del año siguiente por todo esto que ha sucedido. Pero entonces estamos contribuyendo también en ese estándar. Pues bien, también hay gente que nos pregunta, ¿qué beneficios tengo de esto? Son muchos. Aquí yo lo traté de englobar en 4 principalmente. Primero es el reconocimiento oficial, ¿no? Aquí hay que hacer un paréntesis. Este certificado es el único oficial en México.
Hay certificados de todo tipo, ustedes se van a encontrar en Facebook sobre todo, mucha oferta que te dicen, yo te voy a certificar en esta cuestión, en la otra función, etcétera, pero el único oficial con esa validez son los del conocer. Y el único que los puede emitir es el conocer. Si alguien les ofrece un certificado con validez oficial que no sea del conocer, los están engañando, ¿no? Aquí no existe otro que no sea del conocer porque es un fideicomiso y actualmente pertenece a la SEP, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública. Ahorita que vemos un certificado, se los voy a mostrar. Entonces, es este reconocimiento oficial a la función que realizan las personas. Cada estándar refleja una función productiva, ¿sí? Por ejemplo, el 0081. Este estándar es de manejo higiénico de alimentos. Entonces se refiere a las personas que realizan esta función, ¿no? Tal vez en un restaurante o en algún centro donde manejan alimentos, esta persona tendría que mostrar esa capacitación o esa destreza, esos conocimientos en este tema en particular. Aquí hay que recordar algo. Estos estándares certifican personas, no certifican empresas, no certifican procesos. Es muy importante decirlo. Algunas personas nos preguntan, ¿ya con esto puedo certificar a mi empresa? No. En cuestión laboral o de competencia laboral, no. Solamente es para las personas. Entonces, se reconoce la experiencia laboral y conocimientos, incluso la trayectoria de una persona. Como les había dicho en un principio, es una cuestión técnica. Para esto no se exige que alguien tenga una licenciatura o algún grado académico para poder entrar a certificarse, justamente porque no quieren que exista esta barrera hacia la entrada de nuevas personas y nuevos candidatos. Entonces puede ser que una persona ya se haya dedicado mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, un mesero, que se haya dedicado mucho tiempo a esa función, pero que al momento de tal vez pedir trabajo o hacer un cambio laboral o que le exijan algún papel que demuestre su experiencia, pues no va a haber en el mercado alguno. Aquí para esto entra el conocer con estos certificados, entonces van a poder certificarse y van a poder tener esta evidencia de que saben de esta función y que lo desempeñan de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ese es este reconocimiento oficial de lo que ustedes ya saben hacer. ¿Sí? Independientemente de que tengan o no una licenciatura, doctorado, maestría, etcétera, eso no importa. Aquí lo que estamos respaldando es la experiencia y conocimiento de la persona. De igual modo, esto nos sirve para un cumplimiento legal. La Ley Federal del Trabajo menciona que las empresas estamos obligados a dar a nuestros trabajadores capacitación con base en competencia laboral. Una forma de premiar o de evidenciar esa competencia laboral, no sé, como empresa, puede ser certificar a nuestra gente, ¿no? Entonces, sabemos que los estándares se basan en competencia laboral, entonces por eso hay ese cumplimiento legal. Ahorita que tengamos esta lista de los estándares, yo creo que les va a quedar un poquito más claro, pero sí es importante que como empresas nos preocupemos por nuestra gente y que les demos capacitación con base en competencia, y a veces no sabemos cómo llevar a cabo esta capacitación. Pues aquí el conocer nos da 1,259 estándares para que sea referencia de capacitación. Entonces nos sirve para perfilar a la gente, incluso para que ellos conozcan más de su función. ¿Sí? Entonces, de igual modo, otro beneficio podría ser un mejor posicionamiento en el mercado laboral, ¿no? Hablando tanto para la empresa como para el trabajador. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esta cuestión de cumplimiento legal, hay gente que se quiere certificar en el S0217, pero no sabe la repercusión que puede haber de beneficio con este certificado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para ponerlo más claro. Cuando uno se certifica en el S0217, recibe un reconocimiento de la experiencia para dar cursos, para impartir cursos de manera presencial. Cuando nosotros asistimos con la Secretaría del Trabajo, ellos nos pueden dar ya nuestro registro como agente capacitador externo, porque con nuestro certificado demostramos que sabemos la metodología para brindar capacitación de manera presencial con base en competencia laboral. Eso es muy importante. Entonces, ¿quién reconoce primero estos estándares o estos certificados? Pues las autoridades, ¿no? El servicio público son los primeros que tienen que
responder de manera positiva ante estos certificados, llámese COFEPRIS, llámese Secretaría del Trabajo. En lo personal, a nosotros nos ha servido mucho, por ejemplo, para algunas licitaciones que tenemos con el gobierno federal, nos piden que no solamente la persona esté preparada, sino que demuestre y evidencie, por ejemplo, que sepa dar cursos, que sepa brindar consultoría, que sepa hacer proyectos, todo eso nos lo piden y esa es una gran manera de demostrarlo. ¿Sí? Entonces ya tenemos el reconocimiento oficial, tenemos el cumplimiento legal y tenemos el mejor posicionamiento en el mercado laboral. Para esto también tenemos que los estándares son un referente de calidad para programas de capacitación y para perfiles de puesto. A veces nos estamos peleando en las empresas para saber, bueno, ¿qué más capacitación les puedo dar a mis trabajadores? Bueno, entonces ahí ya tenemos el referente de 1259 estándares, que pueden ser atención a clientes, que pueden ser, como les decía, consultoría, proyectos, manejo de montacargas, por ejemplo. Hay el mercado también de spa, hay el mercado de turismo, de preparación de alimentos, y hay algunas cuestiones incluso de sustentabilidad, de cuestión de medio ambiente, de seguridad. Entonces, ahí podemos revisar todos estos estándares. Ahorita vamos a decirles, bueno, les voy a comentar cómo revisar esos estándares. Les recuerdo que es información pública. Entonces, tenemos estos por lo menos 4 beneficios, tanto para las empresas como para la gente, ¿sí? Entonces, acérquense, intégrense un poquito más en este modelo, en este sistema, para que lo podamos conocer mejor. Entonces, igual, habíamos hablado que es competencia laboral, habíamos hablado que la Secretaría de Trabajo exige dentro de la ley que nuestras capacitaciones sean basadas en competencia laboral. Bueno, pero ¿qué significa competencia laboral? O sea, ¿de qué trata todo esto? El conocer incluso, o el sistema lo definen, como poner en juego conocimientos, destrezas, actitudes, hábitos y valores que se adquirieron en el trabajo o en la vida laboral en general, ¿sí? Entonces puede ser que ustedes ya trabajaron en alguna función productiva durante mucho tiempo, entonces ya esa experiencia la pueden demostrar, pero con competencia. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Nos basamos principalmente en 3 saberes. ¿Cuáles son estos saberes? Primero, está el saber, ¿no? Este saber se refiere a conocimientos. Entonces, una persona competente va a demostrar conocimientos. Después tenemos el saber hacer, se refiere a los desempeños. Entonces, una persona competente no solamente sabe o conoce de un tema, sino también sabe desempeñarse en ese tema o sabe o demuestra que sabe hacer las cosas con un buen desempeño. Por último, tenemos el saber ser, que ese se refiere a actitudes, a hábitos o valores que también tienen las personas. Entonces, una persona que sea realmente competente, basándose en este modelo de competencia, entonces es una persona que tiene conocimientos, que se desempeña de manera adecuada en esa función productiva, pero que también tiene la actitud adecuada para desempeñarse. Por ejemplo, una persona que sea, hablando de eso de instructores de capacitación, un instructor de capacitación competente sabe, en este caso, de la metodología, conoce cómo llevar a cabo un curso en sus 3 etapas, sabe desempeñarse, sabe hacerlo ya en el aula, ¿no? O en el lugar donde practique su curso, pero también tiene una actitud de amabilidad, de tolerancia hacia sus capacitandos, hacia sus participantes. Entonces, una persona que demuestra estas 3 partes es una persona competente. ¿Cuándo todavía no somos competentes? Cuando no demostramos alguna de estas 3. Incluso viene otra cuestión que tenemos que cumplir, son productos. Estos productos son documentos que hay que demostrar. Entonces, si yo me quiero certificar, ¿qué van a hacer? Le van a dar un examen para que yo demuestre mis conocimientos, o un cuestionario de conocimientos, para decirlo de manera adecuada. Me van a observar en mi saber hacer, en mis desempeños. Me van a observar en mi saber ser, en mis actitudes, y después van a constatar con productos, con documentos, que yo sé hacer tal o cual función. En específico, por ejemplo, de esta cuestión de impartición de cursos, los productos, ¿no? Los que ya están certificados o los que quieren certificar, pues podrían ser la carta descriptiva, la lista de verificación, lista de asistencia, informe final, etcétera, ¿sí? Entonces, para cada estándar
se nos pide que seamos competentes en estas 3 áreas: conocimiento, desempeño, actitudes, y el resultado de poner en juego todo esto que menciona la competencia laboral serían estos productos. Todos los estándares prácticamente tienen estas 4 fases que tenemos que cumplir. Algunos no, algunos solamente tienen 3, algunos tienen 2, por ejemplo. Eso ya va a depender del estándar, pero competencia laboral se refiere entonces a estos 3 saberes: saber, saber hacer y saber ser. Bueno, entonces pero ya aterrizándolo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando revisemos el estándar. ¿Cómo pueden asegurarse que una persona o una empresa realmente son prestadores de servicio? Tenemos varios actores dentro de este sistema de competencias. Existen las entidades de evaluación y certificación, mejor conocidas como las EC. Existen otros que son organismos de certificación, que son los OC, ¿no? Nosotros trabajamos en particular con uno, con CELAM. Y están también los centros de evaluación y evaluadores independientes. En este caso, Adiestra. Nosotros somos un centro de evaluación acreditado con un organismo de certificación que a su vez nos da la acreditación con el conocer, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren acercarse con un prestador de servicios, no es necesariamente, no pueden llegar con un organismo de certificación directamente, porque tendrían que pasar primero por un centro de evaluación o con una entidad. Yo les recomiendo más los centros de evaluación, obviamente, ¿no? Que se acerquen a nosotros para que puedan tener este servicio, ¿sí? Entonces, nosotros somos un centro de evaluación acreditado. Para esto, entonces, como les decía, tenemos 1259 estándares de competencia. Entonces, ahorita voy a dejar compartir la presentación. Me voy a ir hacia un estándar de competencia que tenemos aquí. Entonces, ustedes lo van a encontrar en cualquier estándar, ¿sí? Para esto, ustedes van a ver un título, ¿no? Este es el famoso S0217. Nos da el título, nos dice incluso qué nivel es. En conocer tenemos de nivel 1 al 5. Va a depender, 1, de la dificultad, 2, de la responsabilidad que tiene el candidato. Hay muchas cuestiones que resolver respecto de este nivel. Está la fecha de aprobación en el comité técnico, en la fecha de publicación del diario oficial. Aquí hay que resaltar que los estándares no surgen por una necesidad del conocer, ¿no? Tal cual, sino se juntan en un comité, empresas o personal experto en ciertos temas que ven la necesidad de que en cierta función productiva se cree un referente de capacitación, pero que también la gente obtenga un reconocimiento a su labor, ¿sí? Entonces se juntan expertos, crean un estándar, lo dan de alta en el conocer, y conocer hace un trámite interno, se publica en el diario oficial de la Federación y ya podemos tener como público acceso a ese estándar de competencia. Entonces, cada estándar o cada certificado va a tener una vigencia diferente, que oscila entre los 2 a 5 años, más o menos. Eso ya dependerá de cada uno de los estándares que van a revisar. Y aquí voy a retomar algo que les dije en un principio. Existe el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Hay gente que se dedica a esto que tal vez no conoce a qué se refiere este famoso CIAN, ¿sí? Entonces, es el Sistema de Clasificación Industrial, que lo compartimos con Estados Unidos y Canadá. La autoridad que revisa este CIAN o que lo controla en México es el INEGI, ¿sí? Pero Estados Unidos y Canadá tienen su contraparte también que maneja el CIAN allá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Como ven aquí dice sector, subsector, rama, subrama, clase. Entonces, esta clasificación lo que nos dice es, una persona de Estados Unidos hace exactamente lo mismo que una persona de México o que una persona de Canadá, siempre y cuando esté basado en este CIAN, en este catálogo o sistema de clasificación industrial. Entonces, lo que hacemos en México, si estamos basados en competencia y estamos basados en esa clasificación, pues va a ser lo mismo que exijan Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, esto se hizo con la firma del tratado para poder dar movilidad a los trabajadores. Ahora,
algunos preguntarán, ¿es válido mi certificado en Estados Unidos y Canadá? Tal cual, así, no. Transparente no pasa. Habría que hacer algún trámite por ahí, que si quieren saber un poquito más de esto, igual los invitamos cuando nosotros damos una capacitación, les explicamos todo esto, les podemos dar información sin ningún problema, pero sí hay forma de, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, de poderle dar validez a estos documentos. Hay una forma de hacerlo. Entonces, como les decía, aquí tenemos quienes participaron en la elaboración de este estándar. Cada estándar tiene exactamente lo mismo. Nos dicen cómo se llevó a cabo, quiénes intervinieron. Y también vemos estas que son elementos, que son las partes que componen un estándar. Pueden ser 2 elementos, pueden ser 3, 5. Hay estándares que tienen incluso 13 elementos que cumplir. Entonces, si se dan cuenta, son los títulos, ¿no?, de las divisiones que hacemos o que hacen por etapas para cumplir. Entonces, cada uno de estos elementos tiene, como ya lo dijimos, desempeños, o puede tener conocimientos, o puede tener actitudes, hábitos y valores que demostrar, o puede tener todos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nada más lo voy a ojear un poquito. En este caso, aquí nos pide desempeños. Ya habíamos dicho que es el saber hacer. Entonces, alguien me va a observar la forma en que yo doy mi curso de capacitación, por ejemplo. Igual este primer elemento tiene productos. Habíamos dicho que los productos son documentos que entregar, ¿sí? Entonces, esto se los explico porque desde ya ustedes pueden ver un estándar de competencia y saber qué les van a preguntar cuando se evalúen, ¿sí? O sea, ya podemos desde ahorita saber qué nos van a preguntar o qué van a observar en mí para darme mi certificado, ¿no? Después de un proceso de evaluación. Incluso aquí, si se fijan, dice actitudes, hábitos y valores. ¿Qué actitud en particular están pidiendo aquí? Orden y responsabilidad, ¿sí? Entonces, cada estándar va a tener un diferente valor, hábito o actitud, va a tener un diferente desempeño, va a tener un diferente conocimiento, va a tener diferentes productos. Entonces, igual aquí esta parte tiene conocimientos. Este en particular, el 217, tiene de todo. Es uno de los estándares más completos. Yo creo que por eso es uno de los más conocidos, más famosos. Incluso la mayor cantidad de certificaciones es justamente en este tema, ¿sí? Entonces, es bueno conocerlo. Les digo, esto es de acceso gratuito. Ustedes se meten a la página de Conocer y pueden bajar los 1259 estándares que están disponibles, ¿sí? Aquí hay algunos que están reservados por una cuestión de seguridad nacional. Deben ser unos 20 más o menos de todo el universo que hay. Entonces, pueden bajar, ¿no? Acuérdense nada más, si alguien les dijo la clasificación, ahí está por orden numérico de la clasificación. Entonces tenemos el 217, el 303, el 680, el 1110, el que ustedes gusten, lo pueden bajar y lo pueden revisar de esta manera y saber qué se les va a preguntar. Si son conocimientos, si son desempeños, si son actitudes, si son productos, ahí lo pueden constatar. De todos modos, recuerden, nosotros los podemos orientar para cualquier duda que tengan. No sé si igual en los comentarios pueden dejar alguna cuestión. Entonces me voy a regresar a la presentación para continuar. Entonces ya vimos qué es un estándar, qué es un estándar de competencia. Ya sabemos a qué se refiere. Ya sabemos que son más de 1200 los que podemos revisar. Y ese estándar de competencia está dentro del Registro Nacional de Estándares de Competencia, así se llama. Cuando ustedes se metan a la página de Conocer, aquí viene este Registro Nacional de Estándares y van a poder revisar todos los estándares que ustedes requieran. Aquí, por ejemplo, voy a hablar un poquito del certificado. Lo tuve que poner así un poco borroso porque no tenemos, bueno, no quiero crear algún conflicto por ahí de uso de marca ni nada de este estilo. Sin embargo, se va a poder reconocer un poquito. Estos certificados, por ejemplo, si se dan cuenta o se alcanza a observar un poquito, del lado superior izquierdo está el sello del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación Pública, del Conocer mismo. Va a venir nuestra foto, ¿no? Este es un certificado mío, reciente, porque yo como evaluador me tengo que certificar periódicamente. Entonces, está mi foto, está mi nombre, está mi CURP, ¿no? Es muy importante la CURP, porque con este dato nosotros vamos a poder buscar en esto que se llama RENAP
que es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. Por ejemplo, hay algunas personas que nos han preguntado, oye, yo me certifiqué hace 2 años, pero nunca me entregaron mi certificado y ya no me contestan donde me certifiqué. La única forma de saber si se certificaron y realmente tuvieron un resultado adecuado es meterse a ese RENAP y con su CUR, ¿no? La de cada candidato que hizo un proceso, ustedes van a poder saber si se certificaron o no. Digo que está mal, ¿no? De hecho, cuando uno se certifica, pues le tienen que avisar. En nuestra labor como evaluadores o como centros de evaluación, informar en todo momento a nuestro candidato qué sucedió. En caso de que no haya sucedido así, que la entidad o que el evaluador o que el centro de evaluación no haya cumplido con su función, entonces ustedes pueden revisar con esa CURP si la persona, en este caso ustedes, están certificados, o si yo contrato personas, ¿no? Yo soy de recursos humanos, si yo quiero saber si realmente esta persona está certificada, le solicito su CURP, me meto a esta página del conocer, busco en el RENAP, con esta clave, me va a dar el resultado de todos los estándares en los que está certificada esta persona. Actualmente los certificados son digitales. Antes, si eran físicos, se nos entregaban de manera física. Ahorita ya no. Cuando una persona se certifica, se nos da un certificado digital y ese es el que se les envía a su correo. Ya si quieren se puede imprimir sin ningún problema. Incluso para imprimirlo les recomendamos que sea en papel cuché para que se vea mucho mejor, que tenga una muy buena presentación. Porque incluso es bueno, porque tal vez no sé si se den cuenta aquí, tiene cada certificado digital ya un código QR. Con este QR verificamos si es auténtico este certificado. Como ustedes saben, como cualquier documento oficial, pues está sujeto a falsificación, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, entonces es peligroso, sobre todo si ustedes están pagando por un servicio, están pagando por una certificación, al momento de que se las den, pues verificar, ¿no? Con este QR si es real, ¿no? Entonces este QR nos remite a una página donde diga que sí efectivamente la persona está certificada en este estándar de competencia, ¿sí? Entonces, nada más para recalcarlo, esto es lo que va a aparecer en un certificado, el logo de conocer, el logo de la Secretaría de Educación Pública, por eso les digo que es de validez oficial, es el único con validez oficial en México, ¿no? No hay otro que lo pueda hacer, y va a venir sus datos, va a venir su foto, y va a venir este código QR, que nos va a servir entonces como persona, como usuario, como candidato, y también le va a servir a las empresas para constatar que ese certificado es original, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda o quieren que les apoyemos con alguna cuestión de este tipo, que ustedes se certificaron en algún otro lado, que nunca les dieron información, adelante, nosotros los podemos apoyar para saber si se certificaron y qué hacer en caso de que haya sido de esta manera. Entonces ya vimos el RENEC, vimos el RENAP, que está en la página. Entonces, ¿qué sigue? Entonces me van a preguntar, bueno, ¿y cómo me certifico? O sea, ya me dijiste qué es, de dónde viene, el antecedente, ya me dijiste que es un estándar, que es un certificado. Bueno, ahora, ¿cómo me puedo evaluar y certificar? El certificado no es automático, el certificado tenemos que pasar un proceso de evaluación para poder obtenerlo. Entonces, ustedes, por ejemplo, si están interesados en certificarse, para nosotros son candidatos a certificación. Entonces, ustedes son como candidatos, son la persona a certificar o son los usuarios de este sistema, ¿sí? Ustedes se acercarían con nosotros, ¿no? Con Adiestra, como somos un centro evaluador acreditado, nosotros les vamos a brindar información de manera gratuita, los podemos capacitar si ustedes lo deciden así, y los podemos evaluar. Por ejemplo, si ustedes tienen duda, nosotros les podemos aplicar un diagnóstico de manera gratuita. Entonces, ¿sabes qué? Estoy interesado en certificarme en el S027, pero no sé si cumplo para evaluarme directamente. Se les hace, como les digo, de manera gratuita un diagnóstico. Con ese constatamos realmente el conocimiento que ustedes tengan acerca de este estándar, y si tienen un resultado óptimo, ¿no? Mayor al 90%, pues ya estarían preparados para pasar directamente a la evaluación sin tener que capacitarse. En caso de que no, que tuvieran una calificación menor, nosotros les recomendaríamos capacitarse, ¿sí?
Entonces, no es obligatorio capacitarse para evaluarse y obtener un certificado, no es obligatorio. Es recomendable, sobre todo cuando son estándares ya más de especialidad, porque la nomenclatura puede cambiar entre lo que hacemos y lo que dice el estándar. Entonces, está abierta esta posibilidad. Si tienen duda de alguno, ahorita les voy a dar la lista de los que tenemos. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Me interesa, yo ya tengo mucha experiencia en esto, ya me puedo certificar directamente, entonces ya veríamos con este diagnóstico de manera gratuita y ya les podemos decir si son aptos para llegar directamente a la evaluación o si tendrían que pasar un proceso de capacitación, pero eso es decisión de ustedes. Nosotros a veces damos facilidades para que se puedan capacitar, que se puedan evaluar, etcétera, pero es decisión al final de ustedes como usuarios. Muy bien, entonces ya cuando ustedes vienen, nosotros les damos información, en caso de que ustedes requieran, se capacitan o no, o pasan directamente a evaluarse. Una vez que ustedes evalúan, nosotros eh, compilamos todas esas evidencias, como ya lo dije, de conocimiento, de desempeño, de actitudes, hábitos y valores, de productos. Nosotros recopilamos esa información, formamos un portafolio de evidencias, así se llama, ¿no? Se recopila su información personal, se recopila toda esta información que les digo de evidencias, su juicio de competencia que haya sido favorable, ¿no? Que la calificación, por así decirlo, que haya sido competente. En caso de que no hayan eh, aprobado tal vez con este estándar de calidad, ¿no? Y me refiero a estándar de calidad porque aquí no hay eh, como que mucho hacia dónde hacerse referente al porcentaje que se nos pide de aprobación. Por ejemplo, de los estándares que nosotros manejamos, creo que el que menor calificación aprobatoria tiene es el de el 0020, que con el 92% de manera eh, correcta se acredita ese estándar. Hay otros, por ejemplo, el 217, creo que es con el 97% casi. Consultoría más o menos anda por ahí. Entonces aquí hablamos de excelencia. Entonces aquí digamos que no vamos a aprobar una evaluación, como decimos normalmente, ¿no? De panzazo. Aquí eso no existe. Si no se aprueba con más de lo que exige el estándar, no se va a poder certificar la persona, ¿sí? Entonces aquí hablamos de excelencia, hablamos de calidad. Por eso es muy importante este diagnóstico que se puede hacer. Es muy importante que ustedes decidan si quieren o no capacitarse, porque obviamente una vez que se paga la capacitación o en su caso la evaluación, pues ya no se podría devolver el dinero porque ya se hizo el servicio, ¿no? Ustedes son los que van a decidir cómo entran a este servicio de la mejor manera. Ahora, nosotros en Adiestra lo que hacemos es preparar las condiciones ideales para que ustedes puedan realmente evidenciar que conocen, que tienen el conocimiento, experiencia, etcétera, lo que ya hemos comentado, y lo que lo hagan de la mejor manera, ¿no? Por eso nuestras instalaciones, ahorita lo voy a comentar, están en Paseo de la Reforma, número 42, ahí estamos, vamos a regresar ya a actividades ahí en la oficina en septiembre, evitando un poquito este riesgo que pueda correr tanto nuestros colaboradores como nuestro público, incluso la misma Cámara de Comercio, así nos lo pidió. Entonces ya en septiembre vamos a poder regresar a labores a la oficina. Ya tenemos 5 años ahí en Cámara de Comercio, nosotros tenemos una oficina ahí adentro, tenemos algunos puestos directivos dentro. Entonces, para que tengan la confianza de que se hacen bien las cosas, incluso tenemos gente del interior de la República que viene a certificarse con nosotros, bueno, a evaluarse para certificarse. Y digo, es una de las zonas más seguras en la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, y ahí los esperamos con gusto. Entonces, ya que tenemos este portafolio de evidencias, ¿no? Ya que nos evaluamos, tuvimos un resultado positivo, un juicio de competencia favorable, que fuimos competentes. Este portafolio de evidencias nosotros se lo damos al organismo de certificación con el que trabajamos. Ellos van a dictaminar, ¿no? Que fue adecuado el proceso, que se hizo bien todo este proceso. Ellos incluso nos verifican de manera externa. Entonces nosotros podemos estar evaluando y en ese momento puede estar el verificador ahí sin ningún problema para justamente constatar que estamos haciendo como evaluadores las cosas bien. Entonces el organismo es el que se encarga de ver con el conocer ya directamente el trámite del certificado. Recuerden que el conocer es el único que puede emitir certificados. El certificado no lo da Diestra, el certificado no lo da ninguna entidad de evaluación, el certificado no lo da ningún organismo certificador. El organismo solamente lo emite el conocer a través de este proceso que les digo.
Entonces, ya al conocer una vez que emite ese certificado del candidato que salió competente, lo regresa al organismo de certificación, ellos hacen ya su registro en sus, bueno, en su base de datos y ya nos lo da a nosotros como adiestra y ya nosotros se los damos a ustedes como candidatos. Es decir, no es necesario como ustedes como candidatos que vayan directamente al conocer, no es necesario que vayan con el organismo. Ustedes se pueden acercar con nosotros como centro evaluador, ya a nosotros nos corresponde hacer todo este trámite que les comenté para que, digo, así lo marca, ¿no? El mismo conocer con los prestadores de servicios. Entonces, una vez que ya pasa por todo este tránsito, ya nosotros les damos a ustedes directamente su certificado, ¿no? Les damos una retroalimentación en caso de ser necesario, ¿no? Con las áreas de oportunidad que vimos, con las mejores prácticas que tuvieron y ya ustedes obtendrían su certificado digital como lo habíamos planteado en un principio. Todo este trayecto se puede tomar más o menos 40 días, 45 días, es decir, mes y medio más o menos. Es lo que tarda, ustedes ya vieron que es un proceso, ¿no? Entonces, es a diestra, es el organismo, es el conocer, y regresa del conocer el organismo a diestra y a ustedes. ¿Sí? Por eso a veces es un poquito tardado, ¿no? Entonces, la idea aquí es asegurar la calidad del servicio y de que el proceso se fue de manera adecuada, ¿sí? Entonces, algunos de los candidatos que nos han comentado es que la certificación puede ser la diferencia. ¿Por qué? Nosotros dentro de nuestra oferta de evaluación y certificación tenemos estándares disponibles por área. ¿Sí? Nosotros los escogimos exclusivamente porque en ocasiones estos estándares son solicitados por alguna autoridad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son especialistas en el control de plagas, pues puede ser COFEPRIS que se las exija. Si son de educación e información, por ejemplo, hablábamos del S0217, la Secretaría del Trabajo se los puede exigir. También en agroindustria, nosotros teníamos, bueno, teníamos algunos programas con la que era antes Zagarpa, ahora SADER, ¿no? En esta cuestión de agroindustria, que para la gente que hace sus proyectos y los extensionistas les piden o les pedían sus certificados, nosotros también los tenemos. En esta cuestión también de COFEPRIS, ¿no? Esta, de cosmetología y spa, también tenemos esas certificaciones para comprobar que nuestro personal del spa está capacitado y evidencia su experiencia y conocimiento. También de cuestión de turismo, algunas instituciones como Fonatur o la misma Sectur piden o solicitan este tipo de estándares de competencia. Y también tenemos unos que son, en general, habilidades empresariales que nos han servido también en el mercado privado. Entonces voy a describir los estándares que tenemos por cada área para que ustedes igual lo puedan identificar. Y si tienen duda alguno, nos contacten. Recuerden que aquí en la descripción de este video va a haber un formulario para que ustedes nos soliciten la información. Les vamos a pedir su correo. Si quieren que les contactemos por WhatsApp también, no hay problema. Aquí les va a desplegar un menú pequeño en donde dice también certificación conocer. Ahí denle en esa opción y nos dejan un comentario en particular de qué estándar quisieran tener o de qué área quisieran tener información. Por ejemplo, entonces tenemos en el control de plagas, más adelante vamos a hacer una transmisión exclusiva para ellos, pero aquí les describo un poquito. Tenemos, por ejemplo, el estándar de prestación de servicio de manejo de plagas urbanas, el de manejo integral de plagas, nivel intermedio, y manejo de plagas en grado de inocuidad. Aquí, ¿por qué son tres? Porque podemos ponerlo así como el básico, intermedio y avanzado. Entonces, si ustedes ya tienen experiencia en algún tema de inocuidad, pues les recomendaríamos el 303, por ejemplo. Si tienen ya una experiencia, pero no se dedican a la inocuidad, sería el 146, y se están iniciando en este tema, el 663, para que puedan constatar esto. Les recuerdo, por ejemplo, con COFEPRIS, sí les va a pedir de manera preferente que estén certificados. Es una forma de evidenciar. Por ahí anda un rumor que les piden no sé cuántas horas de capacitación, no es cierto. Tal cual COFEPRIS no solicita ahí y están los datos de manera adecuada en la página, pero sí un certificado nos puede ayudar muchísimo porque hay, como decíamos, mucha experiencia detrás. Entonces, les recomendamos para este sector de control de plagas hacerlo de esa manera. Nosotros estamos a sus órdenes ahí. Igual, en educación e información, por ejemplo, tenemos el famoso 217, que es impartición de cursos presenciales. Entonces, es impartición de cursos de manera presencial para la formación de capital humano. También tenemos el de diseño de cursos, que es el 301.
Si ustedes son docentes, también les puede interesar el 647, que es de propiciar el aprendizaje significativo a nivel medio y superior. Es decir, si ustedes dan o imparten clases en, por ejemplo, a nivel medio bachillerato, a nivel superior universidad, ¿no? Por ejemplo, este certificado les puede ayudar, si son del sector público, a tener, tal vez por la cuestión de tabulación, una mejor oportunidad de ascenso, y si no, también en la cuestión privada, de demostrar la experiencia que tienen. Como les decía, el 217 nos lo va a pedir, bueno, 217 y el 301 nos lo va a pedir la Secretaría del Trabajo para facilitar nuestro registro como agente capacitador externo. Y aquí hago un paréntesis. Hay gente que nos pregunta, por ejemplo, si yo estoy certificado como instructor, ¿ya puedo emitir certificados? No, esto no se puede. Los únicos que pueden emitir, bueno, ya dijimos que solamente conocer emiten certificados, pero los únicos que pueden hacer procesos de evaluación para obtener certificado seríamos los centros de evaluación o los evaluadores independientes a través de organismos o de entidades, ¿sí? Entonces, no basta con certificarse nosotros, o sea, cualquier usuario. También tenemos que ser evaluadores. Por ejemplo, nosotros estamos certificados en el estándar S0076, que es el de evaluador. Entonces, yo me evalúo como evaluador, me evalúo en esta función productiva, que sería el S0217, me doy de alta con un organismo, una entidad, a su vez, ellos me dan de alta con el conocer, esto tiene un costo, desde luego, en su mayoría de ocasiones. Entonces, ya con ese registro como prestador de servicio, ya puedo yo, ahora sí, evaluar para certificar. Pero no basta con que me certifique, tengo que pasar un proceso, ¿sí? Y no basta un certificado, desde luego. Aquí también es importante recalcar que yo como evaluador, no solamente tengo el certificado de evaluador, sino que yo tengo que ser experto y saber del tema que voy a evaluar. Por ejemplo, yo no puedo evaluar a un instructor de capacitación si yo no soy instructor de capacitación. Y ese es el problema que nos hemos encontrado, que evalúa prácticamente en ocasiones, ofrecen que lo evalúe cualquiera, una persona que no conoce del tema. Entonces, imagínense en manos de quién estaríamos, porque no solamente no tiene experiencia, sino que la retroalimentación que vea o que nos dé no va a ser la adecuada. Puede incluso incidir de manera negativa, porque como no tiene experiencia, no va a saber calificar o no va a saber apreciar lo que estamos realizando. Entonces, la recomendación, por ejemplo, nosotros, todos nuestros evaluadores están certificados, han realizado sus procesos, han realizado alguna práctica de la función productiva. En su mayoría son consultores, en su mayoría son gente que sí se dedica a esto. Entonces, ahí es donde va a pesar un poquito la decisión de ustedes si se quieren ir, en este caso, con un grupo de consultores e instructores capacitados y con experiencia, o alguien que tal vez no lo tenga. Digo, está abierto, sin embargo, sí es necesario ser experto en estos temas, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres, 217, 301, 647, se los van a pedir algunas autoridades en algún momento para mejorar su nivel, o su nivel económico, o su nivel de trabajo, incluso para mejorar dentro de la organización. En agroindustria habíamos comentado que con SADER, ¿no? Tenemos estos programas, con FONAES, ¿no? Algunos recuerdan, INAES, etcétera, que tenían esas solicitudes. Entonces, a veces nos solicitaban que tuvieran la certificación en la formulación de proyectos del sector rural, en consultoría, empresas rurales, en la facilitación de procesos de innovación. Esto los tenemos disponibles todavía para toda esta gente que está haciendo los proyectos. Incluso hay algunos programas a nivel federal que todavía lo piden. Y no solamente eso, que estén certificados, sino ya todos los programas por una cuestión de un tratado internacional, en este caso, por estar adheridos a la ONU, no solamente es esto, sino que también tenemos que cumplir con la Agenda 2030, y como ustedes saben, nosotros ya llevamos un año ya con un modelo de gestión sustentable que lo implementamos en nuestras certificaciones. Entonces no solamente los capacitamos, en su caso, en el estándar en particular, sino se les dan recomendaciones para cumplir con la Agenda 2030 también. Ese es un plus que nosotros les damos. Y realmente los costos que en este momento estamos manejando realmente son muy accesibles, precisamente por esto, porque queremos propiciar esta red de prestadores, que ahorita también se los voy a comentar. Y también tenemos cosmetología y spa. Como ustedes saben, si ustedes tienen un spa, una clínica, etcétera, COFEPRIS les va a solicitar en algún momento que también su personal esté certificado y que cumpla con la experiencia que se requiere, ¿sí? Entonces, tiene un spa, hay que siempre seguir
profesionalizando y preparando a nuestro personal. Entonces tenemos servicios estéticos corporales, servicios cosmetológicos faciales. Está una que es la de gestión del negocio spa, ¿no? O sea, gestionar de manera adecuada nuestro negocio para que sí sea tal cual negocio, ¿no? También ahí tenemos el de aplicación de masaje holístico y de drenaje linfático. También pueden ser muy importantes. Les reitero, todos los que estoy presentando aquí los tenemos disponibles para certificarse, bueno, evaluarse y certificarse. De igual modo, tenemos turismo y servicio de alimentos, como se había dicho, ¿no? Atención a comensales, que son para la gente que se dedica tal vez a atender público, ¿no? Como meseros, etcétera. Preparación de habitaciones para algún hotel, manejo higiénico de alimentos, ¿no? Para todo el que se dedica en esta cuestión de servicio de alimentos, ya sea para consumo en el lugar o no. Preparación de alimentos tal cual, preparación y servicios de bebidas, con todo esto que está sucediendo, con ya la exigencia que vamos a tener por parte de la autoridad, pues va a ser importante. Incluso hace rato tuvimos una plática con la CONAM, que igual están implementando algunas cosas interesantes con el sector, ¿no? La Secretaría de Turismo, para evidenciar de mejor manera y atender a los usuarios de servicios turísticos de mejor manera, y esto es una opción que ustedes pueden tener. De igual modo, en habilidades empresariales tenemos el servicio de consultoría general, es decir, nosotros, todos nuestros colaboradores, sobre todo si son instructores, todos son consultores, ¿no? Cuando ustedes vengan con nosotros, todos los que los atiendan prácticamente van a ser consultores y van a ser instructores de capacitación. Tenemos también atención a clientes, ¿sí? Para alguna empresa que requiera evidenciar la competencia del personal que se dedica justamente a la atención directamente al público. Tenemos el de verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Con eso que está sucediendo por la cuestión del COVID, va a ser muy importante. Las comisiones mixtas de seguridad y salud, bueno, seguridad e higiene en las empresas tienen que hacer estas verificaciones. Ya les podemos informar si usted requiere más en este contacto que tenemos. Y también tenemos el uso de la lengua inglesa en un contexto laboral. Hay gente que sabe inglés, por ejemplo, que no pudo certificarse en algún otro método. También el conocer nos da la opción de poder certificar de manera oficial. El hecho de que nosotros usemos la lengua inglesa en un contexto laboral, ahí sí les adelanto, más o menos el nivel de este estándar es un poquito intermedio hacia arriba, ¿sí? Se les exigen varias cuestiones de hablar, de entender, de escuchar y de poder desenvolverse en inglés. Esto ha sido muy bueno. Entonces, estos son los que tenemos disponibles. Y para esto vamos a crear jornadas de certificación. Aquí es muy importante, vamos a certificar a nivel nacional. Vamos a comenzar ya en septiembre, les decía, nos estamos esperando a esta cuestión del semáforo epidemiológico que no nos permite tal vez movernos tanto, y no es porque esté prohibido, sino que simple y sencillamente tenemos que cuidar la integridad tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores, pero ya en septiembre lo vamos a llevar a cabo. Entonces, no importa de qué estado de la República sean, contáctenos, denos su interés, porque nosotros iríamos. Lo que sí no hay ahorita, prácticamente en el 99% de los estándares que existen, no se pueden evaluar en línea. La evaluación tiene que ser presencial. ¿Sí? Hemos visto alguna oferta que por ahí dicen que evalúan todo en línea. No se puede, el conocer no ha dado ese permiso. Hay algunos estándares que sí se puede realizar, ¿sí? Pero en particular los que nosotros tenemos, esos preferentemente no los vamos a hacer de esa manera, vamos a hacerlo de manera presencial, pero por ejemplo vamos a juntar algunas personas en estas jornadas para poder visitar los lugares. Por ejemplo, haríamos base en ciertos lugares estratégicos, como pueden ser Guadalajara, como puede ser Monterrey, vamos a ir a Tijuana, vamos a ir a Quintana Roo, desde luego vamos a ir a Puebla, vamos a recibir en la Ciudad de México algunos otros, vamos a ir a Colima, etcétera. Nos vamos a mover de esa manera, pero sí necesitamos saber qué necesidades tienen ustedes para darles un buen servicio. Incluso ahorita, como tal vez se ha dado cuenta, nosotros estamos capacitando en línea, bueno, a distancia, para no solamente darles un servicio adecuado, ¿no? Un servicio seguro, sino que también podemos abarcar mucha más gente de manera adecuada, de manera profesional incluso. Nosotros damos curso de cómo usar Zoom y herramientas digitales para que ustedes estén seguros que se les da de manera adecuada esta información, ¿sí? Entonces, déjenos en sus datos de contacto si están interesados en alguno de estos estándares que dije. Tal vez si me fui muy rápido, ustedes pueden ver el video nuevamente, hacerle pausa y decir, no sabes qué, me interesó
este de spa, este de control de plagas, este del 217, el que ustedes digan, y podemos hacer estas jornadas. Ya les avisaríamos con base en su interés cuándo estaríamos cerca de su localidad. En este caso, como les dije, vamos a estar en varios puntos de la República para que ustedes puedan acercarse a ellos. Y si no, con todo gusto los recibimos en nuestras oficinas de Paseo de la Reforma número 42, en la oficina A, ahí estamos, es el edificio de la Cámara Nacional de Comercio. Como les decía, es una zona segura, ahorita hay una disponibilidad interesante de hospedaje, etcétera, por esta cuestión que estamos viviendo, los precios son muy accesibles. Ya les diríamos en septiembre cómo va a estar este asunto, para que ustedes se puedan ir acercando, pero como les decía, ¿no? Si quieren algún consejo, algún prediagnóstico para saber si son candidatos a poder certificarse, mándenos un correo, nos pueden dejar un mensaje aquí en la página. Este es nuestro número de WhatsApp que está disponible para ustedes. Ahí está nuestra página de internet. Tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, etcétera. ¿Sí? Tenemos varios canales de comunicación que están disponibles para ustedes para resolver todas sus dudas. Entonces, como les digo, siempre vamos a estar en disposición de darles información. No les cobramos por esta información. Al contrario, lo que nosotros queremos es que la gente esté realmente enterada de todo lo que se propone, tanto para capacitación como consultoría, como para certificación. Incluso también les comento, afortunadamente en estos años hemos logrado tener ya una red de profesionales certificados en varios temas. Entonces estamos formando esta comunidad a diestra, en donde ustedes, al certificarse con nosotros en cualquier tema, ya son parte de esta comunidad. Esta comunidad recibe descuentos. No solamente eso, sino que hemos tenido la fortuna de que mucha gente que está certificada con nosotros actualmente trabaja con nosotros. ¿Sí? Entonces, no es que seamos una bolsa de trabajo tal cual, pero sí hay una gran oportunidad de trabajo por los contactos que tenemos y se va ampliando esta red de profesionales y estamos muy contentos con la gente que está colaborando con nosotros, que igual llegó a nuestras oficinas como un candidato a certificación y que ahora somos colaboradores y ya son directores incluso de algunos organismos empresariales. Entonces eso nos da mucho gusto y por eso les digo que estamos para servirles. Y no sé si exista alguna duda, alguna pregunta. Si no, aquí tengo una que nos habían preguntado que si las constancias tienen validez oficial por estar certificado. Es decir, que si yo soy instructor certificado, por ejemplo, en el 217, ya mis constancias en automático tienen validez oficial. ¿Eso no existe? Eso no se puede. No puede estar certificado. Ya podemos estar dando constancias con esta validez. Lo que tendríamos que hacer, si acaso, es darnos de alta con la Secretaría del Trabajo como agente capacitador externo y que ya nuestras constancias, en ese caso consideran constancias de habilidades, ya podrían tener un cierto valor curricular, sobre todo, ¿no? Aunque hay algún debate en ese sentido. Y también algunos requisitos para certificarse. Bueno, lo primero sería acercarse, pedir información. Ya cuando sea adecuado el proceso, ya se les informa cómo se lleva a cabo. Nosotros hacemos algo que se llama plan de evaluación. Se hace este plan, se les explica todo lo que va a suceder ya previamente con un diagnóstico hecho, ¿no? Para saber que si realmente cuentan con toda la competencia para llegar directamente a la evaluación o en su caso capacitarse. Lo único que se les va a pedir de sus datos personales sería una fotografía digital, ya les diríamos cuáles son las características y alguna identificación oficial de igual modo, de preferencia que tenga el CURP. Nosotros, si no, lo sacamos también. Entonces, de manera oficial, esos datos son los únicos que se les solicita. Incluso el currículum influye para algunos de ellos, sobre todo de consultoría, pudiera ser esto. Entonces, como les decía, es a nivel nacional. Es decir, el certificado que nosotros brindamos tiene validez nacional. Ya si quieren otro tipo de validez internacional, ya se tendría que hacer, dependiendo del estándar, dependiendo del país, dependiendo de varios factores, se podría hacer un trámite para que pudiera tener un reconocimiento también. Esto. Y si es obligatorio un curso para certificarse, no, nada los obliga a capacitarse, ¿no? Por eso les digo que existe esta fase de diagnóstico o un prediagnóstico que incluso podemos hacer a distancia sin ningún problema. Si ustedes viven en Campeche, si viven en Tijuana, si viven en Nuevo León, no hay ningún problema.
lo podemos hacer a distancia para que ustedes se enteren mediante este prediagnóstico si son aptos o tienen la experiencia y conocimientos necesarios para llegar directamente a la evaluación, y si no, les recomendaríamos, si quieren, capacitarse con esto que estamos haciendo en línea para que puedan acceder de mejor manera. Entonces, les recuerdo que estos son nuestros datos y si tienen alguna duda, pregunta, estamos aquí a sus órdenes. Si lo quieren dejar en la transmisión en una repetición, adelante, no hay ningún problema. Si quieren dejarnos un mensaje también en la página, lo pueden hacer. Pero ya les dimos esta lista de estándares que tenemos. Pues entonces, quedamos a sus órdenes. Les digo, intégrense a esta red que tenemos, que estamos laborando de esta manera con ya bastantes colaboradores que ya están certificados, que hemos tenido como clientes de un inicio, que incluso ustedes ya han visto en estas transmisiones, son parte de. Entonces, aquí estamos a sus órdenes y ya nos veríamos el próximo miércoles en otra transmisión de Mi Pyme Sustentable. Próximo miércoles vamos a tener el tema de las normas ISO, de qué se trata todo esto, a qué se refiere, de qué manera podemos implementarlo incluso en nuestras pymes. Pues eso sería todo por nuestra parte y pues nos veríamos en otra transmisión. Muchas gracias.